Yo es que en su despacho estuve muchas veces. Me acuerdo estaban Marcos y Jaime. Les pedí delante de Marcos y de Jaime, les dije a ver si me dejaban un poco a solas. Sí, le dije que a ver si seguía a gusto conmigo. Y ella me dijo que los que estaban con ella tenían que estar con ella. Fue muy breve y muy clara. Tres personas distintas recordaban perfectamente aquella reunión. Escucharon una enorme bronca de la presidenta hacia Triana y lo que más llamaba la atención era que una persona en principio tan apocada, tan reservada como Triana, la contestaba en el mismo tono. Somos un partido fuerte, somos un partido trabajador y quiero decirte, presidente, que estamos unidos. La maquinaria, por tanto, está engrasada. Tenemos los mejores candidatos y vamos a por todas. Presidente, vamos a ganar las elecciones en León. Daba sensación como de seguridad, de aquí estoy, pero yo creo que era también un poco coraza, porque bueno, pues te tienes que enfrentar en un puesto de estos, te tienes que enfrentar al público. Hola. En León, el Partido Popular tiene ante sí un reto muy difícil. El socialismo está muy pujante y el candidato a la presidencia del gobierno en España es un leonés, es José Luis Rodríguez Zapatero. Con lo cual, superar a José Luis Rodríguez Zapatero en su feudo, en su tierra, es casi una labor difícil o imposible. El Partido Popular había designado a Isabel Carrasco candidata a presidir la Diputación. Isabel Carrasco pierde las elecciones. Teóricamente pierde la mayoría. Si pierde la mayoría, tenía muchas papeletas de que un pacto PSOE y UPL la desbancara al Partido Popular de la presidencia. Ahí hubo un problema en la delegación del gobierno, en el recuento de votos, que sumaron los votos de dos partidos a uno. Entonces eso le daba la pérdida de la mayoría absoluta en la Diputación por un diputado, ¿no? Entonces en ese momento pues se empieza a hablar unos con otros y se intenta llegar, diríamos, a lo que podría ser un consenso entre diferentes partidos para gobernar la institución. Y Juan Martínez Majo, buenamente, hoy presidente de la institución, comete quizá el error o tiene la valentía de decir que él está dispuesto a liderar esa agrupación para ser presidente de la institución provincial.
no estamos de acuerdo con las formas y sobre todo con la manera de hacer de una persona que se llama Isabel Carrasco. Posiblemente haya muchas opiniones al respecto, pero bueno, no estoy solo, somos muchísimos, pues a que un servidor pueda llegar a ser presidente de la Diputación, si así lo creen conveniente los demás, por supuesto. Los enemigos dentro del partido de Isabel Carrasco aprovecharon esos 2 o 3 días que pensaron que realmente ella había perdido las elecciones para intentar quitarla de ahí, destronarla. Y a los 2 días se descubre que eso está mal. Y de nuevo hay un recuento y le vuelven a dar la mayoría al Partido Popular. Con lo cual en ese momento ella inmediatamente se consolida como presidenta de la institución provincial y lo que hace es a todos aquellos que en ese momento quisieron apoyar en su contra una coalición para sacar adelante la provincia, se les empieza a apartar, inclusive a apartarles de tal forma que casi les destierra. Se vivió pues con sosiego, con incertidumbre y viendo realmente también que había gente dentro de tu propio partido que se habían quitado la careta y se habían lanzado al ruedo, se tiraron a la piscina, pero se encontraron con la mala suerte de que no había agua en aquel momento y se dieron un buen golpe. Yo conocí a Isabel y sabía de ella que era una mujer muy enérgica, muy trabajadora y con mucho carácter. Muy buenos días, distinguidas autoridades civiles, militares, eclesiásticas. Juro servir a España y a la comunidad. Recuerdo perfectamente la primera vez que la vi y aparece una mujer rubia, bajita, que se sienta en una silla, da su primera rueda de prensa, de presentación, y resulta que la silla era muy baja y la mesa era muy alta. Y entonces le dijo a su jefe de prensa: Ángel María, levántame. Y Ángel María, como una especie de resorte, tocó una palanca y la silla ascendió. Y de alguna manera, ¿ves? En el fondo, fíjate, yo creo que era muy simbólico de lo que era Isabel. Eso redunde en mayor inversión, que es lo que todos deseamos. Muchas gracias. Era como una persona pequeña, pero en la que latía mucha fuerza, mucha ambición y también mucho tesón. Mucha gente, cuando llegan al poder, se preocupan de calentar el sillón, de no crear problemas, de perpetuarse en el cargo. El caso de Isabel la actitud de Isabel era justo la contraria. La Junta de Castilla y León está interesada en gestionar cuantas competencias y servicios permitan tanto el Estatuto de Autonomía como la Constitución española. Isabel no era en el concepto femenino de la sutileza, no. Isabel era, en términos sexuales, un macho en política. Pues imaginaos a Isabel Carrasco en una reunión con empresarios para explicarle el programa del partido en León y aparece aquí nuestra querida Isabel con una minifalda imposible de llevar y una gargantilla brillante, enorme, que pone sex. Esa era Isabel. Era una provocación permanente. Incluso yo creo que era excesivamente procaz para lo que era la estructura y la formalidad de su partido. La Diputación, con todos los fondos que manda el Estado, la Diputación de León tiene un presupuesto de 133 millones de euros y en estos momentos tiene 1.200 trabajadores. Esos fondos que vienen a través de la institución provincial son los que dan los servicios sociales a los pueblos, los que dan las obras, los que dan el asesoramiento y demás. Tener el control de la Diputación supone controlar qué das y qué no das al 80% de los ayuntamientos de la provincia, que son los que dependen directamente del dinero de la Diputación. Eso es mucho poder económico y mucho poder político. Si yo te compro, entre comillas, te tengo ganado políticamente. Eso en la Diputación
se hacía, era... Por eso las diputaciones, es verdad que bueno, eso sería otro debate, pero bueno, se hacía así. Lo importante en todo lo que son los partidos y lo que son las organizaciones es lo que se denomina controlar el aparato. Tú, una vez que controlas el aparato, depende de qué forma tengas de pensar, y cuando eres poco demócrata, como en este caso, es cargarte a todos los que están en contra, y tienes 4 años para hacerlo. Ella investigaba a todo el que se le ponía a su alrededor y hacía dosieres. O sea, eso que fue una leyenda, que decían, eso que Isabel tiene dosieres, donde se recogían las debilidades, el lado oscuro de alguno de los políticos, de los empresarios de la ciudad, dónde tenían el dinero, cómo enmascaraban determinadas cosas. Eso existía, yo los he visto. A mí nadie me puede negar que Isabel Carrasco tenía dosieres de sus principales enemigos. Me consta que de cada uno de sus enemigos tenía un dossier perfectamente definido, que de vez en cuando se lo pasaba por el hocico si decía algo. Quien se ponía enfrente tenía problemas con Isabel, eso está claro. Tenía problemas porque ella tenía muy claro sus directrices y sus caminos, y la realidad es que los enemigos muchas veces lo que hacen es ponerte obstáculos en ese camino que tú quieres hacer, ¿no? Triana llevaba todo el tema de telecomunicaciones. Ella era la responsable en Diputación de ese tema a nivel de toda la provincia. Una chavala joven, una chavala trabajadora en principio, que estaba allí, conocía perfectamente el tema. Hablar de una persona de esa edad, mujer e ingeniero de telecomunicaciones, pues en aquel momento no había muchas. Entonces, cuando viene esta chavala es cuando empezamos a hacer los convenios con Radio Televisión Española y también con, diríamos, las televisiones regionales. El jefe político de Triana es Pano, y Pano es durante muchos años el lugarteniente de Isabel. Pano controlaba un área que es cooperación, que es la que determina gran parte de las obras que llegan a los pueblos, la que determinaba la instalación de reemisores de la televisión, que es la excusa por la que Triana entra en Diputación. Y entra por la puerta de atrás. O sea, Triana entra a través de una bolsa, se crea el puesto de trabajo para ella, era un puesto provisional, no era definitivo, y la mete una parte del Partido Popular que en aquel momento gobernaba. Yo estaba enchufada por el equipo anterior. Me dicen que tenga cuidado con ella, que es muy mala, pero según lo pude observar no fue así. Ella me cogió cariño y estaba pendiente. Cuando entró la Isabel, Triana se llevaba muy bien. Triana estaba metida en todo, a Triana la llamaban continuamente. ¿Usted sabía que al principio Triana, frente a los demás funcionarios, defendía a Isabel y luego ya no? Uy, sí, la defendía. De hecho, venía a tomar café con un grupo de la Diputación porque era amiga mía y me decían que no la llevara porque no se fiaban nada de que no le contara a Isabel lo que decíamos. Muchas veces me llamaba desde su teléfono móvil, otras veces me llamaba a través de Nar, su secretaria. Yo sabía que estaba pendiente porque me pedía cosas para su casa, me preguntaba otras cosas. Muchas excusas eran buenas y me llamaba. Yo me sentía cómoda en ese sentido porque me involucraba en muchos temas. Las diputaciones, desgraciadamente, algunas diputaciones, y en algunos casos, que no en todos, pues se han convertido en una oficina de colocación de dinastías. O sea, tú llegas a muchas diputaciones y ves que se repiten los apellidos de abuelos, padres, hijos, nietos, y no es porque hay una vocación funcionarial, en muchos casos es porque van abriendo las puertas a los otros. Pues eso ocurría también en la Diputación de León, como en otras instituciones de Algunas oposiciones olían, atufaban pues a enchufismo, a nepotismo, a filtraciones. Yo me presento a unas oposiciones de auxiliar administrativo de la Diputación de León, que convoca 40 plazas en el 2000, en una convocatoria del 2007, y las pruebas se empiezan a realizar pues hacia finales del 2008 y luego parte del 2009, que es cuando se resuelve el proceso. Ciertamente en León hay muy poca oferta de trabajo y ser funcionario te garantiza un puesto de por vida, con lo cual es muy apetecible para la gente joven.
De repente aparecen unas notas extraordinarias para un examen de ese tipo. Aparecen incluso 10 redondos. Parece que es fresco, ¿no? Bien, ¿quién es la gente del 9 y del 10? La gente del 9 y del 10 son los siguientes. Mónica Sevilla Pérez, un 10, la hija del alcalde de Llamas de la Ribera. Mercedes Nava Ferreira, otro 10. Esta es la mujer del alcalde de Valderas. Encarna Miguel... Todos los que sacaron el 9,5 y el 10 son todos los familiares del Partido Popular. Y porque es gente que se va presentando a 3 y 4 posiciones y no llegaban al 5. ¿Cómo es posible que tú te hayas presentado a 3 o 4 posiciones, no superes el 5 y de birlo que te presentas y sacas un 10? Cuando se empezó a comentar, nadie decía, ¿pero cómo puede estar pasando esto? ¿Pero cómo puede ser tan claro? ¿Cómo pueden ser tan desvergonzados de hacerlo tan a las claras? No, se asumía con cierta naturalidad y no provocaba tampoco una indignación especial. Decidimos presentar una queja en el Procurador del Común y decidimos presentar una queja también a la misma presidenta, para que tuviera conocimiento ella personalmente de lo que estaba pasando. La respuesta fue que todo se estaba haciendo estupendamente. Hay una persona que está trabajando en la sede del PP como secretaria. Entonces esa persona nos llama y me empieza a dar una serie de nombres de personas que habían pasado por la sede del PP a recoger los exámenes. ¿Cuál es la función que usted llevó a cabo en relación con los opositores? A mí me encomendó que llamara a ciertas personas, pero el motivo por el que las tenía que llamar, pues no lo sé. ¿Y eran los opositores que luego han aprobado? Bien, ¿son los que están aquí ahora aquí en la sala o usted no los conoce? Puede mirar si Ah. Sí, puede mirar a ver si usted los conoce. Si son los que usted llamó y los que se presentaron allí cuando usted estaba por la sede. ¿Quién? María Jesús Díez pasó. María Jesús Díez pasó. Y estos 35 les redistribuyó por la casa para que le informaran de todo lo que pasaba en los diferentes departamentos. O sea, que no era de atrás, era ella y lo tenía perfectamente planificado. Yo estoy preocupado por el jurado porque es muy sensible. Y entonces la gente es muy influenciable, es muy dada, lo que estamos diciendo, a las cortinas de humo. Ese es el miedo que yo tengo. La previsión era el ataque personal, la mecánica pues sigue en aumento. La plaza que usted ocupa es interina, pero esa plaza, la idea era que luego se haría ya fija, sería un puesto dentro de la estructura orgánica de la Diputación, ¿correcto? Sí. ¿Cuándo se hace la convocatoria para esa oposición ya como fija? Se hace en diciembre de 2009. A los pocos días de haber aprobado en la Junta de Gobierno la plaza de telecomunicaciones, me dijo que quedara para que le instalara una aplicación de llamadas. Y quedamos. ¿Usted había ido en alguna ocasión al domicilio de Isabel Carrasco? No. Me abrió. Fui detrás de ella, me dijo hola, hola, me pone una copa de vino, me siento en el sofá de enfrente y ella se sienta al lado mío. Bueno, me habla de qué tal en el trabajo que había hecho, así muy por encima de cualquier cosa. Me viene ay, como soy los de Astorga, porque que bien hueles, que no sé qué, que bien hueles, que perfume. Ya me habían preguntado en la Diputación muchas veces que yo utilizaba una colonia de Bulgari, que parece que le gustaba. ¿Para qué era lo del perfume? Porque vino, se acercó, ella me besó. ¿Pero se acercó como para oler el perfume o algo? Sí, así yo no me lo esperaba y ¿Pero me cómo le quise besó? ir. ¿Cómo fue? Me besó en la boca, me entró. ¿Y qué hizo usted? Uf, yo me sentí mal. ¿Pero qué hizo? ¿Cuál fue su reacción? Cuéntelo. Es muy importante que usted detalle lo ocurrido. Me sentí así asustada, porque yo no quería el plan que vi. Me puso en la mano, vamos, me quiso tocar. Cuente usted, por favor. Es que me quiso... Ya sé que no le gustará, pero tiene usted que decirlo. Me quiso
tocar y me agarró por detrás para que no me soltara porque ya vio que yo me iba para atrás. Yo no quería besarla. Pero ¿esto es sentado? Sentadas. Bien. Y en cuanto, claro, sin hacer ninguna fuerza ni ninguna, ella agarra, pero yo me consigo levantar. Le dije que no quería que me quería ir, que me quería marchar. Me dijo, no, tranquila, ven, que quiero estar contigo, que me gustas, que no pasa nada. Yo me quedé, que cogí el bolso y le dije, no, que yo me quiero ir, no, me quiero ir. Y ella seguía hablándome, no, pero ven. Y entonces cuando vio que yo me iba, ella me dijo, ven, que no pasa nada, ven, que... ¿Y qué más le gustas? Me dice que cuando ya ve que yo salgo, me dijo, pero piénsatelo bien, que ya han salido las bases diga lo que le dice. Ya han salido las bases de tu plaza y si te quedas tienes mucho que ganar, y poco que perder. ¿Y usted qué hace? Yo es que ya dejé de escuchar, yo me quise y me marché. ¿Se fue? Sí. ¿Esto se lo contó a su madre? Sí. ¿Se lo contó a Raquel o a su padre? No. Ese acoso nunca lo habían dicho. Lo dijeron 7 meses después. 7 meses después, eso de que intentó besarla. Es decir, si ese es el motivo, ¿por qué no lo dijeron antes? Yo creo que eso es una estrategia de la defensa para presentar a Isabel Carrasco como mala. Realmente estamos aquí para juzgar un asesinato. Ellos han inventado esta rocambolesca y novedosa historia, insisto, porque hay un jurado y porque la única manera de empatizar más con un jurado es pues, abusos sexuales, acosos, cosas más graves. Porque si realmente yo digo, no, mire, yo tenía animadversión o inquina a la víctima porque no me dio las preguntas del examen, pues hombre, ninguno del jurado iba a empatizar. Desde el punto de vista jurídico, primero tenía que estar la fallecida para poder confrontar una y otra si es verdad o es mentira. Es decir, está la palabra de una contra la de otra. Lógicamente, una fallecida, la otra puede decir lo que quiera, que es lo que está haciendo. Monse era una chiquita muy guapa, muy alegre, muy simpática, muy abierta, una chiquita estupenda. Me gustó, nos hicimos novios, me casé en el año 77 y mi hija nació en 79, creo que en octubre, el día 3 de octubre. Tiana era una niña muy lista, guapita, muy lista, simpática, tenía don de gentes, se agradaba a todo el mundo. Y bueno, una chiquita perfecta. Ellas venían muchísimo, pero ellas tenían y tienen adoración por Carrizo. Es que en mi casa eran como de la familia. Y bueno, era una relación de familia, la típica relación que tú llegas a casa de un amigo y abres la nevera, y ya está, porque estás como en tu casa. Nos llevábamos fenomenal. Ellas siempre estaban juntas, iban a todos los sitios juntas, iban por Carrizo y raro es la vez que vieras a Monse sola, que no viniera Triana con ella. Salían a tomar vinos o salían de fiesta y iban juntas. Cualquier cosa que eso siempre, mamá esto, pero como que Triana siempre, mamá siempre como con su madre, como que fuera su madre la mano derecha para todo. Entonces Triana llevaba un corsé en la espalda y claro, iba a nadar, tenía que ir a nadar todos los días para recuperarse. Le dolía, le causaba molestias, dormía mal, poco, pero yo lo veía, que la niña sufría y la madre sufría con la niña, claro, lógicamente. Monse fue a aprender a nadar porque tenía un problema de espalda Triana y ella fue a aprender a nadar para llevar a la niña a natación. Porque ella no sabía nadar y dijo, primero voy a aprender yo. O sea, era adoración por su hija. Triana con su madre tiene una relación no solamente de madre, sino también como amigas. Aparentemente no hay secretos. Todo el mundo queremos a los hijos, pero bueno, ellas es que
Pues es que se querían mucho, es que decíamos, bueno, yo le decía a Triana, le decía a mi marido, Triana, tú el día que tengas novio, digo, va a ir tu madre contigo el primer día que te vayas con él a dormir. Porque era una relación muy estrecha. Era muy entrañable, era como si fueran dos hermanas, además eran casi iguales, las veía por la calle y casi las confundían como si fueran hermanas. No sé, pues que Triana, lo que decía su madre, era palabra de Dios, no sé cómo decirte. Triana mira a la madre con unos ojos de cariño, de pasión, de qué lista eres, mamá, qué contenta estoy de que seas mi madre. Tiene un vínculo tan fuerte que todo lo que diga Monse es aprobado incondicionalmente por Triana. En Alemania pues estuvo allí, pues pasaba allí, si por ejemplo cada mes, igual se tiraba allí pues con ella 10 o 12 días. Ella había estado trabajando en una empresa que llevaba el control de los molinos, lo de la energía eólica, y era el ingeniero jefe. Y yo le decía, pero Triana, si es que estás encantada, la tenía como una reina. Claro, era la única mujer, eran todos hombres, ella llegaba, era la jefa y era un trabajo buenísimo, pero ella quería más. A ella el tema político le gustaba. Yo creo que había mucha aspiración política también. Y fue cuando luego entró en la Diputación y bueno, ella estaba contenta. Y luego fue cuando entró en las listas del PP de Astorga. Eso iba todo junto. Eso iba todo junto. De hecho, Triana se entró a la Diputación, fue por la gente del PP. Por la gente que ahora no la conoce. Cuando comenzó, muy bien. Yo la veía muy contenta, Monse también, siempre la acompañaba y muy orgullosa, como es lógico. Sus padres estaban en Astorga y ella estaba en León, pero bueno, estaba cerca de casa. Le iba bien, estaba contenta, fue cuando se compró el piso. Yo me acuerdo de irlas a hablar bien de Isabel Carrasco en un principio. De estar feliz, de estar contenta, pasó a todo lo contrario. O una profunda preocupación, un profundo temor a lo que pudiera suceder. La Triana segura, la Triana contenta, ya no era tanto. En su interior bullía una preocupación por los acontecimientos que estaban ocurriendo y que yo desconocía. Siempre comentaba con ellas, ¿pero qué os pasó? Esa era mi pregunta, ¿qué os pasó? Porque de la noche a la mañana no se puede cambiar. ¿Tuvisteis algún problema? La respuesta siempre fue la misma. No, nada, todo bien. Yo noté que ella a las semanas, empezó a no me llamaba, dejó de estar como estábamos. Y entonces ahí ya va viendo que algo está pasando, que ya no va a ser la plaza para ella. El cambio grande yo se lo noté después del verano. Ya empezó, ya empezó, incluso ella me lo decía que ya no. Hasta 3 personas distintas recordaban perfectamente aquella reunión que debió tener lugar inmediatamente al terminar el mes de agosto del año 2010. Escucharon una enorme bronca de la presidenta hacia Triana y lo que más llamaba la atención era que una persona en principio tan apocada, tan reservada, tan peculiar como Triana, la contestaba en el mismo tono. No conozco antecedente de nadie que a puerta cerrada, a puerta abierta, en acto público, en acto privado, osara levantar la voz a la presidenta al mismo nivel que ella lo hacía de una manera habitual. Y esto sí ocurrió con Triana. Fue Vox Populi durante mucho tiempo después, que aquel había sido para todos el momento en el que se había roto la relación.
yo es que en su despacho estuve muchas veces, tantas y tantas veces. Sí que... pero así como... gritos, no... es que no sé a qué se pueden referir que no se hayan visto. Yo sí sé que ella decía que por mí... Bueno, se va a cortar, espérate. Dentro de las atribuciones que tenía Triana como técnico de telecomunicaciones, era realizar los informes para determinados tipos de adjudicaciones, de contratos, de sistemas informáticos. Estamos hablando de adjudicaciones que, de una manera abrumadora, se dirigieron hacia Isfere, que era una empresa cuya propiedad, una de las dos personas que formaban parte de la sociedad, era una alcaldesa del Partido Popular, la alcaldesa del Ayuntamiento de Maraña. Que ella necesitaba informes que la otra firmase para poder justificar la compra de estos materiales, y la otra chica llegó un momento que dijo que no firmaba más. No, tal cual yo nunca tuve esa discusión. Sí que... no, eso está... No, lo que Matías explicó, Matías sabía que había muchos informes, para mí contaba con todo y pensaría, pero eso no es exacto. Ella me pedía de todo, yo le servía, ella cuando estaba, antes de insinuarse, me usaba para todo, me pedía... Claro, luego me di cuenta en el fondo porque no tenía sentido, pero me llamaba, reuniones, papeles, y esto qué, y en esto cuánto se puede pagar, y en esto no sé qué, y yo pues le asesoraba como buenamente me parecía. Pero de ahí a confirmar cosas, eso que dice Matías, eso ya son muchas cosas de política que ya no me concierne. Tú dijiste que ella te pedía informes para hacer contratación de algunos servicios a esta empresa, ¿no? Y a lo mejor tú le decías que eso valía 4.000, pero se acababa contratando por 20.000 o 25.000 a esa empresa sin concurso. ¿Es eso cierto? Bueno, sí, eso se hacía, sí. Eso se ha hecho en la Diputación en muchísimos contratos, no solo conmigo, en todas las áreas. ¿Y con esta empresa en concreto? Sí. ¿En algún momento esto fue fuente de discusión entre tú y Isabel? No. ¿Nunca te negaste a firmar nada en ese sentido? No, eso lo está usando Matías en otro plan, no. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en el despacho de Isabel? ¿Te acuerdas? Pues me acuerdo sí, estaban Marcos y Jaime, después de que hubiera estado con ella, y tuvimos un tema de la TDT, y les pedí delante de Marcos y de Jaime, les dije a ver si me dejaban un poco a solas, y se fueron y nos quedamos, y le dije que a ver si seguía a gusto conmigo, y ella me dijo que los que estaban con ella tenían que estar con ella. Fue muy breve y muy clara, pero ni una voz más alta que otra. Entendido. ¿Y cuándo fue esto? No lo sé, a primeros de 2010, el primer trimestre. Yo creo que en ella late una gran ambición, pero es una ambición que va enmascarada con esa prudencia natural de no molestar y de, sin embargo, ir escalando, porque le fue muy fácil. A Triana nada le había costado. Era una pañaguada, había entrado pues favorecida de una manera irregular e ilegal, y además pretendía pues consolidar su posición, pues que le hicieran un puesto a su medida y que le dieran las preguntas del examen al que se iba a presentar. Triana es una chica bastante lista, pero sabe que la plaza no es por estudiar. La plaza la prueba a quien le dan las preguntas. Y si no te dan las preguntas, ya puedes hacer muy bien el examen en aquellos tiempos que no iba a ser para ti. ¿Usted conocía a Triana? Sí, la conocía. ¿La conocía? Y a su madre. ¿De trabajar en la Diputación, me imagino, o de qué? No, yo las conocí del partido. Ah, del partido. Montserrat le dijo que Isabel tenía que echarle una mano a Triana para el examen de telecomunicaciones. Sí. Cuéntale usted. Bueno, pues eso fue en la cena de Navidad que me presentó a su hija
Me dijo que era una chica que estaba en el partido, muy válida y tal. A mí me pareció muy bien y me dijo que Isabel la tenía que echar una mano. Y yo se lo comenté a Isabel, más adelante, no recuerdo la fecha que se lo dije. Se lo comenté y me dijo que de ayudarla a nada porque esa plaza iba a quedar libre, que se preparara y que se presentara al examen como todo el mundo. Se personó en mi ayuntamiento, me dijo que teníamos que ayudarla porque si no ella no aprobaba las oposiciones y me dijo que yo tenía que darle las preguntas del examen. Yo le dije que no se las iba a dar nunca si las tuviera. Pues se enfadó. Que no le podíamos hacer esa faena, que ella siempre había sido una persona del partido. Triana, pero cuando uno se tiene que examinar, pues tiene que prepararse para aprobar el examen. Estábamos haciéndole una entrevista, la presidenta y yo pues tuvimos uno de nuestros habituales rifirrafing, ¿no? Y en un momento dado de la conversación, ella me dijo, yo no solamente estoy intentando limpiar esta casa, sino que además hay gente, y me dijo entonces, hay una madre y una hija que creen que porque son del Partido Popular y porque son amiguitas de quienes son amiguitas, tienen derecho de entrar aquí en la casa por la cara y que incluso me están pidiendo las preguntas del examen. No hacen más que amargarme la vida. Pero tú no las conoces, y no quiso entrar en detalle. Aquella tarde, cuando supimos, que fue al poco, de que las detenidas eran una madre y una hija, que además que eran del Partido Popular, y que además la hija trabajaba o había trabajado en la Diputación, no sé, tuve esa sensación, la conmoción de pensar que ella me lo había contado. ¿Usted le mandó un mensaje a Isabel Carrasco o habló con su pareja para que le ayudara en ese examen y que le pasaran las preguntas? Me encontré con Amabilio unos días antes y le conté y me dijo, llámala que fijo que... Y por eso decidí mandarle el mensaje, pero bueno, ya no me contestó. Sí. ¿Usted sabe cuántos aspirantes había? 30 y tantos. ¿Sabe usted cuántos aprobaron? 1. ¿No le extrañó que de tantos opositores tan solo pasara uno? ¿El nivel era tan bajísimo? Eso se lo tendría usted que preguntar al tribunal. Yo no estaba en el tribunal. ¿La nota mínima para aprobar el test, el primer ejercicio, cuál era? Un 5, porque lo dicen las bases, ¿eh? Sí. El candidato que lo superó fue Javier Casado Marcos, que sacó un 5,905. No me recuerdo exactamente la nota. ¿La nota de Triana la recuerda? Pues sé que muy baja, sobre un 2 o así. Aparte de ese primer ejercicio, luego tiene que haber un segundo, ¿no? Sí, hay un segundo ejercicio que es el de lectura de tema. ¿Se quedaron sorprendidos los del Tribunal de Oposición de que usted estuviera allí? Sí. ¿Notó cosas raras en las caras? Sí, los del tribunal no sabían qué hacer ni dónde mirar. Vi pues cómo lo enchufaban haciendo el cambiazo porque el sobre no estaba ni lacrado, no se enseñó a los miembros del tribunal que estaba cerrado el sobre, o sea, el proceso normal, y se marcharon el chico que tenía que leer con el secretario. Tardaron mucho rato. Salí fuera a ver cómo bajaban o cómo subían de las escaleras. El que fue aprobado, se quedó también el hombre que, pues mal. Simplemente se abrió y para facilitar la lectura, ya que era manuscrito, se hizo para facilitar la lectura y la comprensión por el resto de miembros del tribunal, se hizo una fotocopia. ¿Las hacen ustedes siempre o solo en este caso? Solo he participado en este proceso selectivo como componente del tribunal. Usted no había participado ninguno antes, ¿verdad? No. Era la primera vez. Una vez que ya está aprobado con Javier Casado, que al parecer era de Burgos, ¿recuerda usted si tomó posesión el día... ¿Qué día tomó posesión? Tomó posesión el 6 de mayo del 2011. ¿Y qué es lo que pasó con la toma de posesión, si lo recuerda usted? Pues que tomó posesión y solicitó una excedencia en ese mismo momento.
Para el cuidado de niños. Para el cuidado Acaba de- la excedencia de cuidado de niños. ¿Recuerda usted qué es lo que pasa? Solicita pasar a excedencia voluntaria o por ocupar otro puesto en la administración pública y finalizar la excedencia por cuidado de hijos. Con lo cual, don Javier Casado ha trabajado 2 días en la Diputación. Efectivamente. Isabel Carrasco, la presidenta de la Diputación, apenas tarda unas semanas en amortizar la plaza y hacerla desaparecer de la Diputación. Ya ni Triana ni nadie podía ocupar una plaza de técnico de telecomunicaciones porque Isabel Carrasco, aprovechando la renuncia de quien sacó la plaza, la hace desaparecer. ¿Qué me cuenta este hombre cuando yo le llamo? Pues bueno, que estudió, que se preparó, que sacó una plaza, que tenía una muy buena expectativa de conseguirla en un sitio que le pareció más oportuno y más apetecible para él, que era el Ayuntamiento de Burgos, que por ese motivo rechazó la que había conseguido y preparó mejor la del Ayuntamiento de Burgos, plaza que por otra parte también obtuvo la máxima puntuación. Puede haber ocurrido así, sin más intervención y de una manera normal, pero eso no hace que suene menos raro. Políticamente estaba más fuerte que nunca, acababa de cerrar unas listas. No hubo ningún intento de que Isabel Carrasco no fuera la candidata a presidir en el 2011 la Diputación. Nadie lo puso en duda. El juego político es un juego de poder. Uno se busca un poder, otro se busca otro, y quien tiene más poder gana. Y ella siempre tenía más control y más poder del partido que ellos. Enemigos y amigos en política, yo creo que siempre fueron enemigos, entre comillas, pero enemigos íntimos, como dice la película, ¿no? Gracias al presidente Herrera también por acompañarnos en esta mañana soleada. Isabel era una mujer que realmente la pelea cuerpo a cuerpo, la pelea política cuerpo a cuerpo, yo creo que le gustaba. Bueno, a lo mejor no le gustaba, pero vamos, se le daba bien. Lógicamente los navajazos políticos no creo que le gusten a nadie, pero no se puede decir que estuviese indefensa en eso. Tradicionalmente juega fuerte en política, apuesta por lo general a todo o nada, y en este caso siente que hay gente que está esperando a que patine para pedir su cabeza políticamente hablando tras las elecciones y la cosa no sale bien. Si eso, mira, pues no están esperándolo, están todos los días pensándolo alguno, pero eso es de cobardes. Una persona cuando no está de acuerdo con una cosa, hay unos tiempos en un partido, hay un congreso, pues preséntate. Si sales, pues oye, todos detrás de ti. Si no sales, pues te atienes a las normas que hay en el partido. Si no te gusta, te vas, porque esto es voluntario. O sea, la cosa como es. Dentro de su partido tenía críticas salvajes, pero críticas en corrillo, no a la cara. Y nunca nadie se atrevió a dar el paso de presentarse como candidato alternativo. Nunca la pudieron derrocar. Si hubieran podido, la más mínima posibilidad, no lo hubieran hecho. Hombre, ¿cómo no lo iban a hacer si lo hicieron con otros? El problema es que ella era más lista que ellos. Tienes fama de dura. ¿Eso es una leyenda urbana o es una realidad? Bueno, yo con 23 años era inspector de Hacienda. Hasta los 23 me tuve yo que currar todo. Por lo tanto, no me regaló nadie nada. A los 23 te sientas de inspector de Hacienda y te puedes imaginar el panorama, que algunos creen que eres el hijo del empresario, entonces desde el primer día tienes que poner las cartas encima de la mesa. Es una profesión dura y es una profesión que ya te hace callo. Y a partir de ahí, pues lógicamente, aunque ahora ya estamos en un plano de igualdad y yo nunca he notado desigualdad, pero siempre ha sido más complicado para las mujeres estar en un determinado sitio. Y yo tengo esta forma de ser, si es que es imposible cambiarla. O sea, quiero decirte que si te engañarías, yo no aguantaría media hora de estar de otra manera. Cada uno es como es. Y es que además, ¿qué vas a hacer? Oye, me gustaría medir unos 70, pero oye, mido unos 50, ¿qué le vamos a hacer? Carrasco conoció muy rápidamente que con el efecto de la crisis económica en el sector de los medios de comunicación, la dependencia del dinero público que ella controlaba, bien a través de la Diputación o a través de ayuntamientos que con alcaldes afines, podían llegar a suponer el 80% de la facturación de algunos de los medios de comunicación. Y eso
ella lo sabía y ejercía ese poder de presión sobre esos medios. Yo creo que, quitando casos puntuales, creo que la capacidad crítica de la prensa leonesa con Isabel Carrasco dejó bastante que desear. Hoy mismo un periódico digital saca una copia del extracto de mi cuenta bancaria. Y eso, presidente, no va a quedar así, ni para que los que lo hacen ni para que los amparen. Eso es un delito y voy a llegar hasta las últimas consecuencias. La victoria de las elecciones municipales de mayo de 2011 yo creo que ha sido el momento culmen político de Isabel Carrasco, porque como presidenta del Partido Popular de León se anotó la mayor victoria que ese partido ha conseguido jamás en la provincia, con la mayor cuota de poder que jamás han tenido. Se venía de la época de Zapatero, en la que el PP había tenido los peores resultados de su historia, también bajo la presidencia de Isabel Carrasco en la provincia de León, y entonces esa victoria, que tenía un punto culmen como era recuperar el Ayuntamiento de León y ella seguir manteniendo la mayoría absoluta en la Diputación de León, fue una noche de gran alegría en el Partido Popular. Y ella era la que, como la todopoderosa presidenta del Partido Popular de León, tenía más razones para sentirse contenta esa noche. ¡Ponme abrir para abajo, hombre, que si no estamos aquí no hay nadie! Cuidado, no atropellen a uno. ¡Hombre, ¿cómo no vamos a votar? Oye, que se... Tras cesar Triana sus funciones en la Diputación, al perder la plaza de ingeniero y luego amortizarse el puesto, la Diputación inicia un procedimiento contra ella para reclamarle cantidades, unos 11.000 euros, que ella habría cobrado de manera irregular en el periodo que había trabajado, que era entre el 2007 y el 2011. Cuando doña Triana entra a trabajar en la Diputación, solicita el reconocimiento de una compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas. Es decir, para poder hacer trabajos para particulares al margen del trabajo para la Diputación. ¿A todo esto cuánto era la cantidad que se reclamaba o que se había pagado de más a Triana? En un principio, 11.000 euros. La cuestión es que la Diputación le concedió a Triana esta compatibilidad, pero nunca le detrajo de su salario los fondos que debería de haberle detraído por tener esa compatibilidad con trabajos en la empresa privada. ¿Usted tenía conocimiento de que tenía la compatibilidad? No tenía conocimiento hasta el 2011. ¿Y por qué tuvo conocimiento? La señora presidenta me pidió un informe sobre la situación de compatibilidad de doña Triana. ¿Usted conoce algún caso más que el de Triana en que una vez cerrado el expediente con la liquidación oportuna se ha reabierto para hacer cualquier tipo de reclamación aparte del de Triana? Pues no lo recuerdo que haya habido ese tipo. No recuerdo ninguno. ¿Solo Triana? Solo Triana. ¿Ha llevado usted algún procedimiento de lesividad aparte del de Triana? No. Es el único que ha llevado en toda la Diputación, ¿verdad? Ninguna pregunta más. Lo normal es que ocurra en un hecho similar es que en el momento que al funcionario le detectan que ha cobrado una cantidad irregular, que se le ha pagado una cantidad a mayores de lo que le correspondía, lo normal que ocurre es que el funcionario la devuelve y ahí acaba el asunto. ¿Qué ocurre en este caso concreto? Es el único caso que no se ha querido devolver. Miremoslo así. Eso es objetivo. Esa persecución se produjo. Y no se produjo en otros casos. Se produjo en el caso de Triana. Y se produjo por una orden directa, personal, sistemática, de Isabel Carrasco, por complicarle la vida a Triana. Y eso yo creo que es indiscutible. Las pruebas son judiciales. Es un proceso que duró todo lo que duró, que costó todo lo que costó y que consiguió todo lo que consiguió, que fue nada. Porque ningún tribunal a la Diputación y a la obsesión de Isabel Carrasco por conseguir parte de ese dinero le dieron la razón.
la echaron de la Diputación, o sea, cuando perdió el trabajo en la Diputación, esta chavala desmejoró totalmente. Esta chavala tuvo una crisis, yo la vi algún día por la calle, estaba hablando con ella, y tenía una crisis terrible. La vi, pues eso, pues como una persona de tenerlo todo a ver que no tienes nada. De estar en una institución creyendo que ese era tu puesto de trabajo para siempre y ver cómo te has quedado en la calle, ¿no? Esa alegría, esa sonrisa, esa forma de ser alegre ya no estaba ahí. Empezó a estar, pues eso, mucho más baja. Físicamente se le notaba el cambio. Además, fue un cambio muy rápido. Y claro, veías a Triana desmejorar y cada vez más delgada y cada vez más delgada y mal, la veías psicológicamente, pues eso, deprimida y la veías mal. Estaba a punto de perder el piso. Y ya no solo perder el piso, sino que su piso estaba avalado con el piso de sus padres. Entonces tenía miedo de no solo perder su casa, sino hacer a sus padres perder la suya. Monse estaba desesperada, estaba con la cría. Monse pues sufría por la hija lo indecible. Estaba pues igual más desesperada casi ella que la niña. Yo creo que ella se empezó a desquiciar. Entendíamos todas que estuviese más deprimida y que no estuviese bien, estaba hecha polvo, ¿para qué vamos a decir otra cosa? ¿Sabía usted si había funcionarios de la Diputación y amigos de Triana que ya no quedaban con ella por miedo a la presidenta? Hombre, yo no sé si no quedaban con ellos. Vamos a ver. Había mucha gente que estaba interina. Y los interinos, había entre ellos muchos amigos de Triana. Con razón o sin razón, es lógico que les diera miedo estar con ella porque ella me preguntó que si a mí me importaba estar con ella. Y por eso le dije que no, que a mí no me importaba. Pero justifico que no me importaba porque no tenía nada que perder. Hubo un momento en que usted dejó de quedar con Triana y ya no la volví a verla. ¿Tenía usted miedo de quedar con ella por alguna represalia de la presidenta? No, el trato que tenía con Triana lo tuve más o menos mientras estuvo trabajando allí y después, bueno, perdimos un poco el contacto. ¿Pero la pérdida de contacto era porque usted tuviera miedo de que si la veían con ella, la presidenta, usted tuviera algún perjuicio? No. ¿Usted no invitó a la boda a Triana? No. Ninguna pregunta más. Continuaremos, por lo tanto, dentro de media hora. Despejen la sala ordenadamente y en silencio, por favor. Las personas que le brindaron, según la versión de Triana, el apoyo y la posibilidad de una salida laboral a Triana eran manifiestamente enemigas políticas y personales de Isabel Carrasco. Entonces, ya no era solo que Isabel Carrasco estuviera intentando provocar un malestar permanente a Triana, es que además se trataba de la persona que estaba intentando ser protegida por personas que eran sus enemigos políticos. ¿Le habían prometido también amigos del PP, contrarios, Isabel Carrasco, que eran muchos, que en la Junta le buscarían a usted trabajo de Telefónica? De ingeniero de comunicaciones. Sí, ellos me habían echado a pacer que me llevaban a la Consejería de Fomento como directora. ¿Qué pasaba con otros empresarios, ya sin ser políticos, que le prometían trabajos y luego no se los daban? ¿Qué es lo que ocurría ahí? Me decían incluso en qué iba a trabajar en concreto y pasaba el tiempo y no me llamaban, entonces no podían. Ella es que los llamaba incluso para que no quedaran a tomar vinos conmigo. Yo intuía que había una mano negra, la mano negra que ya te dije antes que no quiero hablar de personas que no están, pero yo vi que, fíjate, la había sentenciado, es más, en León era público y notorio que la había sentenciado. Fue una persecución orquestada y dirigida y teledirigida hacia ella para perjudicarla lo máximo, creo yo, a mi modo de ver. ¿Tienes algún indicio para...? No, yo tengo los indicios míos, la intuición mía. La intuición mía, yo en el tiempo que llevo, pues yo soy perro viejo en la policía y en la vida, y la intuición mía a veces me falla, pero no me suele fallar mucho. Vamos a hablar de todos los temas, de todas esas polémicas que han surgido en los últimos meses, en las últimas semanas, que han salpicado la figura de Isabel Carrasco. Son los despachos que... Yo creo que un punto que marca su declive público en un contexto de alta tensión política y social es cuando se publica lo de sus 12 cargos que ocupaba gracias a su puesto de la Diputación de León, ¿no?
ese momento es en el cual empiezan a arreciar las críticas y su imagen pública de un personaje bastante caciquil, un personaje bastante duro en el modo de ejercer la política, traspasa las fronteras de la provincia de León y tiene un alcance más nacional. Entonces, Isabel, yo lo que he hecho es, en este sobrecito, tengo aquí, es que yo ya no sé si son 12, 13, 14 o 15. Yo tampoco, ya estoy fíjate, perdida. yo tampoco. Yo he hecho 12. Una vez que los ponga todos, me dices, puedes eliminar los que... Lo que quieras. Puedes eliminar lo que quieras. Los que no ostentes. Y vamos a poner a un lado, porque vamos a hablar precisamente también de tu sueldo, y vamos a poner a un lado los cargos por los que cobras. Correcto. Y a otro lado, los cargos por los que no cobras. ¿Te parece? Y con respecto a los sueldos que me decías que había que matizar. Bueno, pues quiero decir que no son sueldos. Yo solo tengo este sueldo. Estos son asistencias, dietas de asistencia. ¿Y podemos conocer el sueldo de Isabel Carrasco? Yo sí, vamos a ver. En Caja España Duro cada consejo, pero vamos, no estoy yo, ¿eh? Hay 17 señores, entre ellos el anterior presidente de la Diputación de León, el que está de presidente de la Diputación de Zamora, en fin, todos los que estamos. En Caja España Duro se cobran 312 euros netos, cuando vas. Aquí me parece que se cobran 100 algo, 170 me parece así. Presidenta de Gersul son 300 y presidenta del ILC 700. Y de aquí se cobran brutos 5.700, que es lo que aprobó el Pleno, pero son 3.800 netos. Pues la verdad es que se ha creado de mí una imagen que no se corresponde en realidad a la realidad para nada, y se permite a la gente el lujo de criticarte totalmente cuando no ha intercambiado conmigo ni una sola palabra. Por lo tanto, es una cosa, pero bueno, es lo que hay y a eso estamos expuestos al ser un personaje público, pues a esto, punto. Lo que no entendía es por qué tenía esa imagen cuando ella se consideraba una persona que trabajaba, que hacía cosas, que trataba de hacer una buena gestión. La Diputación con ella tenía superávit y dejó dinero en caja. Se pagaban los proveedores, los pueblos recibían su dinero, con errores, seguramente con muchos errores, tal, pero entonces no lo entendía, ya no alcanzaba a entender por qué tenía esa mala prensa, o sea, esa mala imagen, perdón, en la calle sobre todo. Yo entiendo que estando en un puesto como el que tiene ella, haya gente que te quiera y gente que no te quiera, eso lo entiendo. Yo lo que no entiendo es que se metan a veces, pues a lo mejor con su físico, o no sé, o insultarla de una manera que no sé, no veo normal. Cuando ella matizó que no todos esos cargos, esos puestos, conllevaban un salario, bueno, tampoco hizo tan clara la cuenta, porque de haberla hecho así de clara, le hubiera salido esta cantidad de la que estamos hablando, en torno a 120.000 euros, y comparado con lo que cobraba un presidente del gobierno, que rondaba los 90.000 aproximadamente, pues era un elevado porcentaje por encima de lo que cobraba todo un presidente del gobierno. Pero hay una cosa que sorprende muchísimo a los leoneses, a gente con la que yo hablo, que me dice, bueno, pero si es mentira todo eso que están diciendo, si son calumnias, si son injurias, porque en muchas ocasiones Isabel Carrasco no sale a dar la cara, no sale a decir en los medios de comunicación, señores, Bueno, esto no es así, porque y a demostrarlo. Sí, esto tiene una parte de provocación total, por su parte. Entonces, como provocan, no me van a encontrar. Y además porque saben que soy visceral y que saldría, bueno, pues nosotros saldremos, nosotros también tenemos nuestra táctica, ¿no? Una cosa que es tolerable en política, que sabes que estás expuesto y dices, bueno, pues sí, pero ahora esto ya no es tolerable. Entonces yo desde luego ya estoy tomando estoy en contacto lógicamente con profesionales para acudir a los tribunales cuando sea necesario. Detrás también hay dinero, hay cuestiones de dinero, cuestiones económicas. Algún medio del que estamos hablando pues realmente sangra por la herida, porque si tú hay alguien que te pone auténticamente verde todos los días, encima no le vas a subvencionar. Parece ser, señora presidenta, creo que Admito, es verdad. no le admito, parece ser, que se retire o que lo quite. No digo parece ser, digo que haga la pregunta. La pregunta No es- parece ser nada. La pregunta Iguales, pero en los usted- tribunales. Usted ha cobrado el kilometraje a título personal utilizando el vehículo de la institución provincial en los viajes que ha hecho a Salamanca y a Madrid. ¿Usted cree que eso no es una malversación? Yo creo que el segundo gran caso que le afecta a Isabel Carrasco, después de las oposiciones, es el caso de los kilometrajes. Es una investigación que se inicia por el cobro de presuntas dietas
en Caja España y alguna empresa en la que ella representaba a la entidad financiera, y a la vez usaba el coche oficial de la Diputación de León para ir a esas reuniones, con lo cual no tendría derecho a cobrar esa dieta. Y la digo ya para terminar. En estos momentos, y nada más terminar este pleno, el equipo, concretamente socialista, va a presentar la correspondiente denuncia en el juzgado de guardia como malversación. Espero vernos allí esta vez. Este no es el lugar, por mucho periodista que haya aquí. Usted primero tiene que hacer una afirmación exacta y si no, tiene que demostrar lo que dijo y va a tener que demostrarlo. Pero igual tiene que preguntar al alcalde de León quién iba y a quién y quién llevaba. Pero yo no le voy a contestar aquí. Usted y yo nos seguiremos viendo en los tribunales y espero que de la misma forma en que nos hemos visto. ¿Lo cobraban todos? Sí. ¿Era la única que lo cobraba? No. Vuelvo a decir, ¿es moral? No. ¿Deberían no cobrarlo? Sí. Pero es que, claro, eso me haría entrar en un debate de las cajas que... ¿Deberían estar los políticos en las cajas? No. En aquel momento donde la política nacional era tan convulsa con el tema de los desahucios, de los scratches, de todas aquellas manifestaciones que había, y yo creo que en un momento determinado alguien también la insultó por la calle o le dijo algo y también intentó acceder de una manera brusca a la zona de presidencia y bueno, se vio como una cosa normal porque en todos los sitios hay que en la zona, digamos, donde están los políticos, hubiera una persona de seguridad. En 2 ocasiones que yo recuerde, a raíz de, bueno, pues de un tema de aquí de León, comentó esto: cualquier día me dan 2 tiros. Nos lo comentó una vez paseando por la mañana a la orilla del río, como solíamos hacer en muchas ocasiones, a la altura del estadio de fútbol. Y luego otra vez nos lo comentó cerca de Botinos, cerca de la Diputación. ¿Y tú entendías de qué se refería o cómo lo tomabas? Pues hombre, entendía que era un tema serio, pero vamos, jamás pensé que podría llegar a ser cierto. Tendremos que ir a decir a los ciudadanos que la inmensa mayoría de los militantes del Partido Popular no son ricos, como ellos quieren decir, ni son gente acomodada, que somos personas normales, que procedemos de todos los estamentos de la sociedad y que estamos pasando las mismas canutas que todos los ciudadanos. Todo el que quiera tiene un hueco en este partido, que todo el que quiera trabajar por León y para León puede venir, que las puertas las tiene abiertas. Porque creo que soy útil a este partido, es por lo que yo en esta junta directiva 4 años después os digo que quiero presentarme a ser presidenta nuevamente del Partido Popular. Ella se sentía molesta por los ataques, por esa imagen pública que consideraba injusta. A nivel político en el partido, sobre todo después de 2011, no se sentía para nada amenazada. Meses antes de que se efectúe el Congreso, que tocaba renovar la presidencia provincial del Partido Popular, los críticos se reúnen en Astorga, en un conocido hotel. Es una reunión que se monta para tratar de buscar apoyos, para tratar de desbancar a Isabel Carrasco. Y la montan los mismos de siempre. Hubo una reunión en Astorga y se fueron todos. Fue Silván, Riesco, Morano, Majo, bueno, todos los que no eran de ella, para poner a García Prieto de presidente. Y salió en el periódico y todo, que habían hecho la reunión. Esto pudo generar una ilusión en un momento dado en la cabeza de Montserrat y Triana sobre una posibilidad de que Carrasco perdiera el poder. Pudo ser. Yo creo que era una ilusión, no obstante, vana, más teniendo en cuenta el contexto de Victoria y de todo el poder que controlaba Isabel Carrasco. Era una reunión que nació muerta ya. No tenía ningún apoyo para ganar. O sea, ni siquiera para presentar un candidato que se enfrentara a ella. Y se fueron a Madrid
Silván, Morano, Riesco, para decirle a Rajoy que querían poner de presidente a García Prieto. Y Rajoy no los dejó. Llega al Congreso, ella es candidata y recibe el 98% de los apoyos. Ganó el Congreso por más mayoría que el anterior. Cuando se entera usted ya que Isabel Carrasco va a continuar y continúa el acoso, ¿qué es lo que ocurre? Todavía estaba con ilusión de que saliera García Prieto. Y cuando vi que no, que ya Rajoy no lo había dejado, decidí que la iba a matar.